Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Jorge Cepeda Patterson, periodista, analista, que nos tome esta llamada para conocer su análisis, su lectura justamente de los resultados de la jornada electoral del día de ayer, sorpresiva en algunos aspectos y en otros pues que confirmaba ciertas tendencias. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Un gusto estar contigo y tu auditorio también, Jesús. Muchas gracias, Jorge Cepeda, por aceptar conversar con nosotros, como a lo largo de los pasados meses que nos has ayudado a entender la jornada, la contienda electoral y ahora los resultados. ¿Te sorprendió en algún aspecto el resultado electoral de ayer o de alguna manera confirma tendencias? Jorge, ¿cuál es tu lectura? Yo creo que está a medio camino de las dos expresiones. Yo sí siempre pensé, y bueno, sí lo dije, que la distancia era categórica. Las encuestas más serias hablaban de 20 y tantos puntos porcentuales. Nunca pensé que estuviera eso en riesgo para la fuerza en el poder, para el partido gobernante. Lo que sí sorprende es al final la magnitud que alcanzó esa diferencia, es decir, que en todo caso la variación fue hacia arriba. Entonces, básicamente por el lado del Congreso, bueno, los 30 puntos que ahorita está dando el PREP de ventaja de Claudia sobre Xóchitl es más de lo que se había anticipado, y particularmente el resultado en el Congreso, todo indica que la Cámara de Diputados están sobrados para tener la mayoría calificada o constitucional, mucho más de los 2/3, y en la Cámara de Senadores están prácticamente en el punto de equilibrio, digamos, a punto de conseguirlo en todo caso. Lo sabremos en los próximos días. Eso no se esperaba fácilmente. Ya en conjunto, el resultado es un desplome brutal de la votación, en particular del PRI, que anda entre 10 y 11%, mucho más bajo de lo que históricamente de cualquier votación de este partido. Lo ubica ya en el cuarto lugar, atrás obviamente de Morena, del PAN y del Movimiento Ciudadano, que sería el nuevo protagonista ya por derecho propio. Pues en ese sentido son los dos más importantes. Luego ya hilando más fino, desde luego esto representa un espaldarazo categórico y definitivo por parte de las grandes mayorías de este país, el 60% en todo caso, a un gobierno al que preferirían que continuara, pues y en ese sentido, pues un plebiscito favorable al gobierno de la 4T y para darle una segunda oportunidad, ¿no? En particular, los resultados son muy importantes para Claudia Sheinbaum por los muchos desafíos que enfrentará, no solo como primera presidenta mujer, sino también, bueno, para hacer el relevo de un presidente y de una fuerza política articulada en torno a un liderazgo personal, y lo cual hace, se llame Claudia o Claudio o Juan o Pedro, lo hace un enorme desafío para cualquiera que venga a sentarse en esa silla presidencial. Por eso es que un activo político como el que acaba de recibir Claudia, con esta votación tan importante, con un Congreso en donde va a tener mayoría, con 7 de las 9 gobernaturas en disputa, pues le da obviamente un voto de confianza, ¿no? Así es. Jorge, justo sobre esta, digamos, la parte en la que coincido contigo, que yo también creía que ganaba Sheinbaum, lo que no creí que también ganaran la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y esto ocurre. Digamos, esta fuerza tomó muy descolocada a la oposición. Xóchitl Gálvez hacia las 11 de la noche hablaba de que se estaban escondiendo los votos, como quizás dando una señal de que no iba a reconocer la elección. Finalmente lo hace, después de que Guadalupe Tadei da los resultados del conteo rápido, pero hoy, hace un rato,
está enviando un mensaje en su cuenta de Twitter, poco pasada de la 1 de la tarde, en la que anuncia que va a impugnar la elección, porque dice que hablan de que no se puede vivir sin los contrapesos, y parece que por ahí va a empezar a abordar la oposición y los intelectuales, los analistas, los periodistas, digamos que son más críticos del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Crees que podemos ver algunas situaciones de movilizaciones, incluso de desconocimiento, a pesar ya del amplio margen que tiene oficialmente Claudia Sheinbaum de parte de la oposición de algunos partidos, eventualmente Xóchitl Gálvez? A mí me parecería demasiado peregrino. Por un lado, está muy extraño estos vaivenes de Xóchitl Gálvez, que, como sabemos, ayer a las 10:30 o 11 de la noche, antes de los resultados oficiales del INE, hablaba casi de una rebelión, digamos, de nos están ocultando algo, quieren que nos vayamos a dormir creyendo que ganaron, etcétera. Fueron realmente unos mensajes en tweet bastante irresponsables, yo diría, a la luz pues de los datos que la dejaban tan atrás, ¿no? Pero luego, como todos vimos, ya cerca de la medianoche, sale con un primero una llamada a Claudia Sheinbaum para reconocer su triunfo, y luego una comparecencia pública donde dice categóricamente que las tendencias no la favorecen y no hay nada que haga que cambie esa tendencia, ¿no? Entonces habría que leer con cuidado lo que está diciendo ahora. Yo supongo que trae mucha presión de sus propias fuerzas políticas, claro, tanto por el lado de los partidos opositores que francamente están espantados con el resultado. Al PRI lo deja como una fuerza absolutamente relevante ya, como por el lado empresarial, los Claudio X y estas partes de la llamada, esta supuesta sociedad civil que organizó la alianza de los partidos, ¿no? Entonces, sí hay una sensación de fracaso que pues luego es madre de muchas de esas ideas peregrinas. Ahora, sí lo considero peregrino, por un lado porque los reconocimientos que ya se hicieron, por otro lado porque la distancia es absolutamente enorme, tercero porque el expediente de impugnaciones ayer de la jornada electoral fueron realmente mínimas y muy incidentales, y sin la menor posibilidad de que cualquiera de estas cosas, incluso multiplicadas, pudiese significar una diferencia que es de más de... Xóchitl terminará con algo así como 15 millones de votos, y Claudia con algo así como 30 y tantos millones de votos. Es decir, más del doble, lo cual hace absolutamente absurdo cualquier planteamiento de que hubo un factor que haya modificado el voto, ¿no? Y por último, yo diría, también sería un papelón de estas fuerzas de la oposición que durante meses clamaron que representaban la defensa de las instituciones democráticas, cuando el voto mayoritario de los mexicanos, y por un lado las autoridades legítimas para calificarlas, para organizar las elecciones, etcétera, han conducido a estos resultados. Y por último, el reconocimiento internacional. Claudia Sheinbaum ya ha recibido el reconocimiento de buena parte de los mandatarios, actores políticos del planeta, con lo cual sí quedan francamente como una posición muy ridícula y parroquiana estos intentos de pretender que ahí pasó algo. Yo creo que estos planteamientos de representar las posiciones de la democracia quedan muy mal paradas con estas actitudes tan terribles para explicar la derrota, ¿no? Así es, digamos, de los resultados más importantes, te escuchaba ayer en la mesa de análisis en la que participaste en Milenio, destacabas que gana incluso con más votos que López Obrador, y esto es cierto, ya se confirma en este momento, y todavía con prácticamente 9% o el 8% de las actas todavía por computar, ya tiene más de 32 millones de votos. Me parece que son aproximadamente 1,5 millones más que los que obtuvo López Obrador hace 6 años, pero el porcentaje, el margen de ventaja
también es mayor, y también la mayoría calificada. Digamos, esta también le confiere una enorme responsabilidad a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo te imaginas que va a usar esa mayoría, si va a echar mano del plan C, es decir, las reformas constitucionales importantes como modificaciones al sistema electoral, quizás eliminar a los plurinominales, modificar el poder judicial y también eliminar organismos constitucionales autónomos? Y todo esto lo lee la oposición como un ataque a la democracia, a los pesos y contrapesos supuestamente democráticos. ¿Cómo lees esta situación, Jorge? Sí, bueno, en efecto yo creo que el enorme espaldarazo que le da el votante es también un poco un cheque en blanco, en efecto, al darle el control del poder legislativo, ¿no? Desde el cual pueden hacer reformas constitucionales sin ni siquiera pasar por una necesaria negociación con las minorías. Esto, desde luego, es delicado. Yo tengo cierta expectativa, cierta confianza de que Claudia pertenece, digamos, a una corriente de izquierda mucho más moderna, por un lado, y también con ciertas actitudes conciliadoras que le hemos visto a lo largo de la campaña, no solo los dos discursos de ayer que van en ese sentido. Me parece a mí que muestra señales de una muy clara conciencia de que el país necesita caminar hacia la reparación, y esto implica generar los climas favorables para la conciliación, la inversión, el crecimiento por parte de todos. Solo el 25-26% del PIB, de la riqueza nacional, es generada por el sector público. O sea, el sector público solo representa la cuarta parte, pues, de la producción de este país y la generación de actividades económicas. El otro 75% viene de parte de la IP, y está claro, pues, que no hay ninguna posibilidad de sacar a las mayorías de su pobreza sin un crecimiento sostenido, mucho más significativo, y esto pasa por la construcción de puentes con todos los actores políticos y económicos. Espero que eso sea, digamos, un condicionante que lleve a Claudia a sentarse a la mesa a las minorías, sean o no requisito, digamos, para la definición de leyes en el Congreso. Es decir, que más allá de lo jurídico, lo legal, que ahora tiene una enorme potestad, sea la realpolitik, la necesidad, pues, de práctica, de crecer, de armonizar, lo que le lleve a un gobierno de consensos, ¿no? ¿Qué tal, Jorge Cepeda? Te saluda Jesús Estrada, un gusto saludarte. Algunas preguntas. Una es... Bueno, no está claro cuál es, y en términos logísticos, cuál es el procedimiento una vez instalada la legislatura, que en efecto tendría 30 días, para cumplir también con ciertos requisitos de la ley, que por más madruguetes que se hagan, también implica procesos de discusión, etcétera, en comités. ¿Cuántas de estas reformas pueden trabajar simultáneamente y agotarla dentro de los tiempos de López Obrador, por así decirlo, ¿no? Esto yo creo que en los próximos meses tendremos más claridad, pero evidentemente esa es la intención. Algunas que tienen que ver con la elección de los ministros de la Corte, con la Guardia Nacional adscrita al Ejército, una reforma eléctrica que quedó a la mitad, justamente porque no tenían las mayores calificadas. Habrá que ver cuáles son una reforma política, incluso del Congreso. Me parece que algunas incluso no están suficientemente discutidas en el propio ámbito de Morena. Entonces no estoy seguro qué cartas van a sacar para esos 30 días, en todo caso. Y uno esperaría que, por lo menos por cortesía, el presidente saliente consultara, pues, con la
Jorge. Algunos de esos aspectos. Muy bien. Jorge, otra pregunta es con respecto a la oposición, que me sorprende ahora. Xochitl Gálvez de que va a impugnar, cuando hay que recordar que incluso sacó menos voto que en las elecciones del 2018, con Ricardo Anaya, que sacó 22%, combinado en aquel momento PAN con el Movimiento Ciudadano, y MIP con el PRI, que sacó como un 12%, es decir, en este caso, Xochitl Gálvez 26 y 28%, 10 puntos por debajo incluso que Mir y que Anaya. ¿Qué te parece ese resultado? ¿Cuál es la falta de los partidos tradicionales y sus dirigentes, incluyendo posiblemente una mala elección de la candidata a la presidencia y una campaña que quizás se quedó en una burbuja de redes sociales y no tanto a ras de suelo? Pero ¿cuál es tu lectura de la debacle? Solo una cosa, a mí no me queda claro este tuit que ustedes están mencionando sobre la decisión o la intención de ella de impugnar. Yo tengo el registro de un tuit hace 2 horas, sí, en donde simplemente dice que se irá a cuestionar, a analizar lo que sucedió y que continuamente será crítica pues de las instituciones democráticas, pero no veo la expresión de una impugnación puntual de este proceso, ¿no? Sí viene, Jorge, te leo este párrafo, el tuit es más largo. Dice: esto no termina así, sí presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos, y lo haremos porque no podemos permitir que tengan otra elección igual a esta. Así lo menciona en una parte. No, sí. Eso está bien, pero yo no la leo como un no reconocimiento de los resultados. De acuerdo, sí. No lo pondría en esos términos, de decir, no vamos a hacer un plantón en Reforma, pues, para obligarlos a reconocer nuestro triunfo. No es lo que lo está haciendo, me parece, incluso más en términos más débiles de lo que hizo Marcelo Ebrard, ¿no? En el sentido de decir, esta elección no es del todo limpia, aquí hay prácticas que no se deben consentir y es nuestro deber denunciarlos en los ámbitos legales, y seguramente esto llegará al TRIFE y en todo caso pues habrá los señalamientos necesarios sobre los incidentes que ella pueda plantear. Pero sí, me parece que habría que irnos con cuidado, porque cuando se habla de un candidato derrotado que va a impugnar los resultados, tiene una lectura política distinta a esto que sí se vio hace 2 horas, como casi un guiño a sus propios seguidores para decir, oigan, aquí no hay entreguismo, pues. Y para probarlo vamos a hacer un cuestionamiento, un inventario, digamos, de todo aquello que no es correcto, que no funcionó, y presentarlo ante la autoridad, como tantas veces ella presentó denuncias. Así es. Jorge, finalmente, así es. Finalmente, ¿qué opinas acerca de ciertas lecturas que ya venían de antes? Y bueno, desde anoche yo lo escuché en algunas mesas de análisis donde se concentran más opinadores, digamos, críticos de la Cuarta T y simpatizantes de la candidatura de Xochitl Gálvez, de que sí sorprendidos por el tamaño de la derrota, y esto lo reconocían hasta gentes como Lorenzo Córdoba en la mesa de análisis de Latinos con Loret de Mola, pero hablaban de que ya se impone un régimen tiránico y prácticamente pues una descalificación a quien votaban. Todavía como esta idea de quienes han votado por esta opción que se impuso el día de ayer, o son ignorantes, o son acarreados, sí, o son borregos. ¿Cómo lees esta? Para mí es una descalificación pues de la voluntad, del derecho que tienen otras personas a elegir por quien quieran, pero pues hay un dejo de ahí un poco como de clasismo, no sé cómo lo lees tú. Yo creo que eso justamente es parte del problema de la oposición, que nunca entendió que en el 2018 había habido una expresión de las mayorías inconformes en este país que exigían un cambio, un gobierno que viese hacia ellos por sentirse abandonados o víctimas, digamos, de un orden, de un modelo que había sido desfavorable, y ahí están los datos, el salario mínimo congelado durante 30 años, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, un gobierno que
entra con el lema, con el mantra, primero los pobres, y luego hace una serie de políticas públicas en esa dirección. Mira, nada lo explica mejor que la queja que yo escuché también de varios de estos críticos de derecha diciendo, no, lo que pasa es que ganó ahora la Morena porque compraron los votos a través del subsidio de la derrama social, ¿no? Uh-huh. Y el considerar la ayuda a los pobres o la distribución del ingreso hacia los sectores populares como un ardid político. Me parece que ese es parte del problema de la oposición, que no entiende que la principal reivindicación democrática, porque las mayorías así lo piden, que lo han votado, es justamente reducir la desigualdad y la pobreza en este país, que es una infamia, pues. Entonces, al verlo como ardid político, no entienden que López Obrador recibió un mandato de cambio en esa dirección, es su razón de ser de Morena, de la 4T, consecuentemente operó con políticas sociales que respondían a esa necesidad, y ellos lo siguen viendo como una especie de razón inventada, manipulación, como si la gente no importase en absoluto, ¿no? Mientras no lo entiendan de otra manera, les seguirá pareciendo una aberración, una anomalía que 60% de la población salga a decir, oiga, yo soy capaz de contemplar la realidad y entender que lo que está sucediendo me favorece y quiero que continúe. Por supuesto. ¿No? Así es. Porque además, votar por el PRI o el PAN supondría una especie de regreso al pasado, porque ni siquiera se lavaron la cara estos dos partidos con propuestas que reconocieran que en el 2018 habían fracasado y que había que recuperar las reivindicaciones masivas, nuevas, sino simplemente criticaron a López Obrador pensando en que de alguna manera van a regresar a ellos, pero uno diría, ¿a quién? Al modelo de Salinas, al de Peña Nieto, al de Calderón, al de Fox, que es justamente los gobiernos que generaron esta inconformidad que ahora se expresa, ¿no? Por supuesto. Así es, Jorge. Bien, te agradecemos enormemente, como siempre, Jorge Cepeda, que aceptes conversar con nosotros, que nos compartas tu análisis, tu lectura, y muchas gracias esta tarde, y bueno, si nos permites, más adelante seguimos en contacto para conocer tu punto de vista. Por supuesto, encantado, Rubén, Jesús. Muchas gracias. Igualmente gracias. Para ti, Jorge Cepeda Patterson, con estos datos, y solamente para precisar la distancia que hay en este momento, de acuerdo a los resultados del del programa de resultados electorales preliminares, es decir, los datos oficiales, con el 91.5 de las actas computadas. Xochitl, la moví. Vamos a la pausa y al regreso le presento los resultados. Son 59% con más de 32 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum, por 27.8 para Xochitl Gálvez con 15.2 millones de votos. Es impresionante que es 32% de diferencia, ni siquiera 30, son 32% de diferencia, aumentando. Así es. Vamos a la pausa y vamos al regreso a escuchar el mensaje que dio anoche el presidente Andrés Manuel López Obrador después de conocer los resultados del conteo rápido.